Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Italia. Los primeros casos de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en Italia se confirmaron el 31 de enero de 2020, cuando 2 turistas chinos en Roma dieron positivo la enfermedad por coronavirus 2019, causada por el SARS-CoV-2. Una semana después, un hombre italiano repatriado de regreso a Italia desde la ciudad de Wuhan, China, fue hospitalizado y se confirmó que era el tercer caso de COVID-19 en Italia. Posteriormente se detectó un grupo de casos, comenzando con 16 casos confirmados en Lombardía el 21 de febrero, 60 casos adicionales el 22 de febrero, y las primeras muertes de Italia informadas el mismo día. A principios de marzo, el brote golpeó a Italia más que en cualquier otro lugar de la Unión Europea, y actualmente es el tercer país con el mayor número de casos confirmados en el mundo, después de Estados Unidos y de España. Al día 2 de marzo de 2020, los contagiados eran más de 2.000, y los muertos por COVID-19 eran 52, de los cuales 18 ocurrieron durante el día anterior. Ese mismo día el gobierno había dividido el país en 4 zonas de acuerdo al nivel de riesgo con diferentes niveles de restricción de actividades. 11 municipios en el norte de Italia han sido identificados como los epicentros de los 2 principales grupos italianos y puestos en cuarentena. La mayoría de los casos positivos en las otras regiones conducen a estos 2 grupos. Hasta el 10 de marzo, Italia había realizado 60.761 pruebas para el virus. El 8 de marzo de 2020, el primer ministro Giuseppe Conte extendió la cuarentena a toda Lombardía y a otras 14 provincias del norte, poniendo a más de una cuarta parte de la población nacional, aproximadamente 14 millones de personas, bajo cuarentena. Medida que el día siguiente fue extendida a la totalidad del país, es decir 60 millones de personas. El 11 de marzo de 2020 Conte prohibió casi todas las actividades comerciales, excepto supermercados y farmacias. Debido a la importancia del turismo en la actividad económica italiana, 13% del PIB, se teme que esta pandemia tenga consecuencias potencialmente desastrosas. Por su parte, el gobierno italiano ha informado que destinará más de 3.600 millones de EUR para frenar el impacto del virus, algo cercano al 0,2% del PIB. Hasta el 13 de abril de 2020, ha habido 162.488 casos confirmados, 21.067 muertes, 37.130 recuperaciones, y 104.291 casos activos en Italia. El 19 de marzo, Italia se convirtió en el país con el mayor número de muertes confirmadas de coronavirus en el mundo, pero el 11 de abril fue superado por los Estados Unidos. Un estudio de 3 municipios en Italia indicó que el número de muertes puede ser 4 veces mayor. Antecedentes. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Salud de Wuhan, Hubei, China, informó a la OMS sobre un grupo de casos de neumonía aguda con origen desconocido en su provincia. El 9 de enero de 2020, el CCDC informó la identificación de un nuevo coronavirus, más tarde identificado como el SARS-CoV-2, como la causa. A finales de enero de 2020, luego de la evolución de la epidemia de COVID-19 en China continental, Italia estableció medidas de detección mejoradas, incluidas cámaras térmicas y personal médico, en el aeropuerto del Roma Fiumicino y el aeropuerto de Milán Malpensa. Cronología. Estadísticas. Primeros casos confirmados. El 31 de enero, los primeros 2 casos de COVID-19 se confirmaron en Roma. 2 turistas chinos, quienes llegaron a Milán el 23 de enero por el aeropuerto de Milán Malpensa, y viajado a Roma en un autobús turístico, dieron positivo el SARS-CoV-2, y fueron hospitalizados en el Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani para enfermedades infecciosas. El gobierno italiano suspendió todos los vuelos a y de China y declaró un estado de emergencia. El primer ministro Giuseppe Conte dijo que Italia es el primer país de la UE en tomar esta medida de precaución. El 6 de febrero, uno de los italianos repatriados de Wuhan, China, dio positivo al COVID-19, elevando el número total de casos en Italia a 3. El 22 de febrero, el italiano repatriado se recuperó y fue liberado del hospital. El 22 y 26 de febrero, los 2 turistas chinos anteriormente infectados dieron negativos el COVID-19 en el Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani en Roma. Cúmulo de Lombardía.
El brote de Lombardía salió a la luz cuando un italiano de 38 años dio positivo al COVID-19 en Codogno, provincia de Lodi, Lombardía. Según su esposa, se había encontrado con un amigo italiano que había regresado de China el 21 de enero y que posteriormente dio negativo. El 14 de febrero, se sintió mal y fue a un médico en Castiglione d'Adda. Le recetaron tratamientos para la gripe. El 16 de febrero, cuando la condición del hombre de 38 años empeoró, se fue al hospital de Codogno, reportando problemas respiratorios. Inicialmente, no había ninguna sospecha de COVID-19, por lo que no se tomaron medidas preventivas adicionales, y el virus fue capaz de infectar otros pacientes y trabajadores de salud. Más tarde, el paciente, su mujer embarazada, y un amigo dieron positivo. Otros 3 casos fueron confirmados en el mismo día, después de que los pacientes reportaron síntomas de neumonía. A partir de entonces, se realizaron extensos controles y verificaciones en todos los que posiblemente habían estado en contacto o cerca de los sujetos infectados. El hombre de 38 años estuvo asintomático durante semanas, según los informes, llevó una vida social activa y potencialmente interactuó con docenas de personas antes de propagar el virus en el hospital de Codogno. Posteriormente, fue trasladado al Policlínico San Matteo en Pavía, y su esposa al Hospital Sacco en Milán. El 21 de febrero, otros 16 se confirmaron, 14 en Lombardía, incluyendo el doctor quien prescribió tratamientos al hombre de 38 años de Codogno, y 2 en Véneto. El 22 de febrero, una mujer de 77 años de Casalpusterlengo, quien adoleció neumonía y visitó la misma habitación de emergencia como la persona de 38 años de Codogno, murió en Lombardía. Incluyendo el hombre de 78 años quien murió en Véneto, el número de los casos en Italia aumentaron a 79. De 76 casos nuevos, 54 se hallaron en Lombardía, incluyendo un paciente en el Hospital San Rafael en Milán, y 8 pacientes en el Policlínico San Matteo en Pavía, 17 en Véneto, 2 en Emilia-Romagna, 2 en Lazio y 1 en Piamonte. El 23 de febrero, una mujer de 68 años con cáncer de 3 corecremasco murió en Crema. El número de los casos en Italia aumentaron a 152, incluyendo 14 pacientes que son tratados en el Policlínico San Matteo en Pavía. El 24 de febrero, un hombre de 84 años con condiciones médicas preexistentes de Villa di Serio murió en Bergamo mientras estaba hospitalizado en el Hospital Papa Giovanni XXIII. Un hombre de 88 años de Caselle Landi, quien residió en Codogno, murió el mismo día. Un hombre de 80 años de Castiglione d'Adda murió en el Hospital Luigi Sacco en Milán. Él previamente estaba hospitalizado en Lodi debido a un ataque de corazón, y luego fue transferido a Milán cuando se confirmó como positivo. Un hombre de 62 años con condiciones médicas preexistentes de Castiglione d'Adda murió en el Hospital Sant'Anna en Como. El gobernador de Lombardía Attilio Fontana anunció que el número de casos en Lombardía había aumentado a 172, con un total de 229 casos confirmados en Italia. El 25 de febrero, un hombre de 84 años de Nembro, un hombre de 91 años de San Fiorano, y una mujer de 83 años de Codogno murieron debido a complicaciones de las infecciones. El número de casos en Emilia-Romagna aumentó a 23, extendiéndose a través de las provincias de Piacenza, Parma, Módena y Rimini. Todos estos estaban vinculados al cúmulo de Lombardía. Un nuevo caso relacionado con el brote en Lombardía apareció en Palermo, Sicilia. Una mujer de Bergamo de 60 años dio positivo y fue ingresada en el Hospital Cervello. Un hombre de 49 años que previamente visitó Codogno, dio positivo en Pescia, Toscana. Liguria confirmó que una turista de 72 años de Castiglione d'Adda dio positivo en Alassio, mientras se hospedaba en un hotel. La mujer fue tratada en un hospital en Génova. Más tarde en ese día, se confirmó el segundo caso en Liguria. Un hombre de 54 años, que había visitado Codogno por trabajo, dio positivo en La Spezia. El 26 de febrero, un hombre de 69 años de Lodi con afecciones médicas preexistentes murió en Emilia-Romagna. El alcalde de Borgonovo Valtidone, Pietro Mazzocchi, dio positivo el SARS-CoV-2, y se sometió a aislamiento voluntario en su hogar. Se identificaron casos adicionales de 6 menores en Lombardía. Una niña de 4 años de Castiglione d'Adda ingresó en el Policlínico San Matteo en Pavía.
y una de 15 años fue hospitalizada en el Hospital Seriate de Bérgamo. 2 niños de 10 años de Cremona y Lodi resultaron positivos y dados de alta. Un joven de 17 años de Valtellina, que asistió a una escuela en Codogno, y un amigo de la escuela de Sondrio, también dieron positivo. Apulia confirmó que un hombre de 33 años de Tarento, que regresó de Codogno el 23 de enero, dio positivo y fue ingresado en el Hospital San Giuseppe Moscati. Un asesor cercano del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, dio positivo el SARS-CoV-2. Aunque Fontana dio negativo, decidió ponerse también en aislamiento preventivo. Campania confirmó 2 nuevos casos. Una mujer de 24 años de Caserta, que previamente visitó Milán, dio positivo. Una mujer ucraniana de 25 años de Cremona, que previamente visitó Lombardía, llegó a la sala de emergencias de un hospital en Vallo della Lucania y dio positivo. Ambos fueron trasladados al Hospital Domenico Cotugno en Nápoles, donde se sometieron a aislamiento. El 26 de febrero, una mujer que había regresado de Milán en los días previos a la emergencia en Lombardía, resultó positiva para el virus en Catania, Sicilia. El 27 de febrero, 2 personas de 88 años y una de 80 años murieron en Lombardía. Abruzos confirmó que un hombre de 50 años de Brianza, Lombardía, dio positivo y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Giuseppe Mazzini en Teramo. Él y su familia se alojaban en su casa de vacaciones en Roseto degli Abruzzi. El 28 de febrero, 4 personas murieron, incluido un residente de Lombardía de 85 años en una de las zonas de cuarentena en un hospital en Piacenza, y un hombre de 77 años y otros 2 mayores de 80 años. Hasta el 1 de marzo, había 984 casos confirmados y 73 recuperaciones en Lombardía. El 4 de marzo, la ministra regional de Salud de Emilia-Romagna, Raffaele Donini, y la ministra de Territorios, Barbara Lori, declararon que dieron positivo el COVID-19. El gobernador Stefano Bonaccini y los otros miembros del gobierno regional dieron negativo. El 8 de marzo, el primer ministro Giuseppe Conte extendió la cuarentena para cubrir toda la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte. El 10 de marzo, el primer ministro Conte aumentó el bloqueo de cuarentena para cubrir toda Italia, incluidas las restricciones de viaje y la prohibición de reuniones públicas. El 13 de marzo, Vox News, que nos recuerdan que la música es una de las formas de arte humano más antiguas, informa que algunos italianos están creando conexiones sociales a través de conciertos de música improvisados. Hasta el 14 de marzo, no han detectado nuevos casos en el municipio de Vo. Cúmulo de Véneto. Se produjo un cúmulo secundario de infecciones en la región de Véneto, que inicialmente se pensó que era el resultado de la infección de un agricultor cuando visitaba la fuente primaria en Codogno. El agricultor fue evaluado y al día siguiente, la prueba fue confirmada negativa. El 21 de febrero de 2020, 2 personas dieron positivo en Véneto. Al día siguiente, uno de ellos, un hombre de 78 años, murió en el Hospital Schiavonia en Monselice, convirtiéndose en la primera víctima mortal en Italia. El hombre vivía en el municipio de Vo, que fue puesto en cuarentena. El 25 de febrero, una mujer de 76 años con afecciones médicas preexistentes murió en Treviso. El 26 de febrero, se identificó un caso adicional relacionado con un menor. Una niña de 8 años, que vivía en Codevigo, dio positivo. El 28 de febrero, el gobernador del Véneto, Luca Zaia, mencionó que después de los 2 primeros casos, ordenó que se hiciera la prueba a los 3.300 residentes de Vo. De 6.800 hisopos, el 1,7% se confirmó que dieron positivo. Este estudio epidemiológico sería utilizado para la investigación de brotes por la Universidad de Padua. Hasta el 28 de febrero, había 151 casos confirmados en Véneto, con 70 casos en el municipio de Vo, incluidas las 2 muertes. Otras regiones. Han surgido varios casos en múltiples regiones que podrían estar aisladas, y no asociadas con los cúmulos del norte de Italia. El 25 de febrero, el primer caso en Florencia, Toscana, involucró a un empresario de 63 años con empresas en Asia, que regresó de Filipinas y Singapur el 6 de enero. Dio positivo y fue ingresado en el Hospital Santa María Annunziata. El primer caso en Rimini involucró a un hombre de 71 años de Católica,
quien regresó de Rumanía el 22 de febrero. Dio positivo y fue ingresado en el Hospital Infermi. Un hombre de 51 años de Piandimeleto, que fue a Rumanía con él, también dio positivo y se sometió a una cuarentena en casa. El 26 de febrero, una de las personas con la que interactuó en Rumanía dio positivo. El 26 de febrero, el Instituto Noruego de Salud Pública confirmó que un hombre noruego de 26 años que vivía en Florencia dio positivo, y fue ingresado en el Hospital Santa María Annunziata. Se había quedado en Noruega durante 14 días y regresó a Florencia 5 días antes. El 7 de marzo, el gobernador de Lazio y líder del Partido Demócrata, Nicola Zingaretti, dio positivo al COVID-19. Al día siguiente, el presidente de Piamonte, Alberto Sirio, también dio positivo. Un marinero de la Marina estadounidense estacionado en Nápoles, Italia, dio positivo por coronavirus. El miembro del servicio, estacionado en un centro de apoyo naval en Nápoles, dio positivo el viernes y actualmente está restringido a su residencia. Según el comunicado, recibe apoyo médico y de otro tipo de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y las directrices italianas. El 11 de marzo, se anunció que el futbolista de la Juventus y de la selección de fútbol de Italia Daniel Rugani dio positivo por COVID-19. El GIMBE, Grupo de Italia para la Medicina Basada en Evidencias, en un informe del 18 de marzo, analizó datos del Istituto Superiore di Sanità, y descubrió que los trabajadores de la salud representaban más del 8% de todos los casos de coronavirus detectados. El 26 de marzo de 2020, Itálica Grondona se convirtió en la persona más vieja del mundo en recuperarse con éxito del coronavirus a la edad de 102 años. Se recuperó con éxito del coronavirus después de dar positivo con síntomas leves, y fue hospitalizada en Génova el 9 de marzo durante 20 días. El 22 de marzo, se anunció que el dentaro de la Juventus, Paolo Dybala, y el ex capitán de la Selección Nacional de Italia, Paolo Maldini, habían dado positivo por COVID-19. Cuarentena nacional. A partir del 8 de marzo, la región de Lombardía, junto con otras 14 provincias del norte y del centro en Piamonte, Emilia-Romagna, Véneto y Las Marcas, fueron puestas en cuarentena. 2 días después, el gobierno extendió las medidas de aislamiento a todo el país. 2 semanas después, el número de casos nuevos por día comenzó a mostrar signos de desaceleración, mientras que el número de nuevas muertes aumentó ligeramente. El 31 de marzo, el presidente del Instituto Nacional de Salud de Italia, Silvio Brusaferro, anunció que la pandemia había alcanzado su punto máximo en el país. La noticia fue confirmada también por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. 3 semanas después del aislamiento, sus efectos comenzaron a mostrarse. Italia informó una disminución en el número de nuevos casos y de nuevas muertes por día. El país también experimentó una disminución constante en la ocupación de unidades de cuidados intensivos. El 5 de abril, Italia tuvo el menor número de nuevas muertes diarias en 2 semanas y media, y un día después, el menor número de nuevos casos diarios en 3 semanas. Impacto. Economía. La pandemia provocó grandes daños económicos a la economía italiana. Los sectores de turismo, alojamiento y servicios de alimentos, que son algunos de los sectores más importantes de la economía italiana, fueron algunos de los más afectados por las limitaciones de los países extranjeros para viajar a Italia, y por la cuarentena nacional impuesta por el gobierno el 8 de marzo. El 12 de marzo, el mercado de valores italiano fue uno de los más afectados durante el Jueves Negro, cuando el índice FTSE MIB perdió el 17% de su valor en un día. Múltiples fábricas, como Fiat Chrysler, detuvieron la producción en algunas de sus plantas. El 21 de marzo, el gobierno ordenó el cierre de todos los negocios, industrias y actividades económicas no esenciales. El economista Alberto Bisin pronosticó que la relación entre deuda y PIB de Italia aumentaría del 130% al 180% para fin de año, debido a los préstamos y las pérdidas. Múltiples economistas creen que Italia tendrá dificultades para pagar su deuda. Sociedad. Después de la imposición de la cuarentena nacional, hubo protestas en algunas cárceles italianas, con 6 muertes después de enfrentamientos en la penitenciaría de Sant'Anna en Módena. Con toda Italia ordenada a permanecer en el interior, los italianos tomaron sus balcones para cantar juntos,
tocar música y aplaudir a los proveedores de atención médica del país. Algunas de las manifestaciones fueron espontáneas, otras fueron organizadas por las redes sociales y la radio. El 13 de marzo a las 6 de la tarde, italianos de todo el país se unieron para cantar el himno nacional. Al mediodía del 14 de marzo, se pararon en sus balcones aplaudiendo para saludar a los trabajadores de salud del país. Un video del cantante de ópera Mauricio Marchini interpretando el aria Nessun Dorma desde su balcón en Florencia se volvió viral. Deportes. El 22 de febrero de 2020, el primer ministro Giuseppe Conte suspendió todos los eventos deportivos en las regiones de Lombardía y Véneto, que incluyeron 3 partidos de fútbol de la Serie A en esas regiones, así como uno en Piamonte, que se jugarían al día siguiente. La semana siguiente, inicialmente se jugaron 6 partidos de la Serie A a puerta cerrada, pero todos se suspendieron más tarde, al igual que 2 partidos de la Copa Italia. El 9 de marzo, el gobierno anunció que todos los eventos deportivos en Italia serían cancelados hasta al menos el 3 de abril, pero la prohibición no incluía a los clubes italianos o equipos nacionales que participan en competiciones internacionales. Por la tarde, Conte anunció en una conferencia de prensa que todas las medidas que antes se aplicaban solo en las llamadas zonas rojas se habían extendido a todo el país, con la cuarentena de aproximadamente 60 millones de personas. Conte luego procedió a firmar oficialmente el nuevo decreto ejecutivo. El 20 de marzo, el Ministerio de Salud ordenó regulaciones más estrictas sobre la libre circulación. Las nuevas medidas prohibieron los deportes al aire libre y las carreras, excepto las que son individualmente y si se hacen muy cerca de la residencia de uno. Parques infantiles y zonas verdes públicas fueron cerradas. Además, el movimiento en todo el país se restringió aún más, al prohibir cualquier movimiento hacia una residencia diferente de la principal, incluidas las casas vacacionales, durante los fines de semana y días festivos. Educación. Después de los primeros casos en Lombardía y Véneto, los gobiernos regionales de Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardía, Piamonte, Trentino y Véneto cerraron todas las escuelas y universidades del 23 de febrero al 1 de marzo. La suspensión se extendió más tarde, con el acuerdo del gobierno nacional, hasta el 8 de marzo en Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto. El 4 de marzo, el gobierno anunció el cierre de todas las escuelas y universidades hasta el 15 de marzo. Con la promulgación de la cuarentena de Lombardía y otras 14 provincias del norte el 8 de marzo, la reapertura de las escuelas en estas áreas se retrasó hasta el 3 de abril. El 9 de marzo, el gobierno extendió la cuarentena a todo el territorio nacional, cerrando todas las escuelas y universidades hasta el 3 de abril. Religión. En Italia, las reuniones en persona para el culto religioso se han suspendido y, como resultado, muchas iglesias transmiten misa a través de transmisión en vivo en línea, radio y televisión. Los funerales de la iglesia no pueden darse dado la cuarentena nacional. En algunas ciudades del norte, las autoridades han tenido problemas para lidiar con el almacenamiento de la gran cantidad de ataúdes, y las iglesias han ofrecido cuidarlos. En las ciudades de Seriate y Bérgamo, el ejército italiano se ofreció como voluntario para transportar algunos de estos ataúdes desde iglesias y morgues hasta cementerios y crematorios en otras provincias. Política. El 5 de marzo, el gobierno italiano decidió posponer el referéndum constitucional que debía presentarse el 29 de marzo. El referéndum se ha retrasado hasta nuevo aviso. Respuesta de la Unión Europea. Italia solicitó al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, UE, el envío de ayudas, pero hasta el 11 de marzo de 2020 ningún país europeo había respondido. El representante permanente de Italia ante la Unión Europea, Maurizio Massari, escribió: desafortunadamente, ni un solo país de la EU ha respondido a la solicitud. Inicialmente Francia y Alemania prohibieron la exportación de mascarillas y otros suministros, por lo que se recibió ayuda en Italia desde China, Rusia y Cuba antes que de Europa. En marzo, la Comisión von der Leyen levantó los límites que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La UE aprobó por primera vez la denominada Cláusula General de Salvaguarda, prevista para escenarios de graves crisis generalizadas que afecten a la zona. La medida autoriza a los gobiernos nacionales a inyectar en la economía tanto dinero como necesiten.
A dicha flexibilización se añaden también los cambios en la autorización de ayudas públicas, ya que la nueva normativa permite dar hasta 800.0 segundos por compañía en forma de subvención directa o ventajas fiscales. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE establecieron en abril los detalles de la primera red de seguridad comunitaria contra los efectos de la pandemia. Hasta 550.000 millones de ES en líneas de liquidez para los estados, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, las empresas, mediante el Banco Europeo de Inversiones, y para evitar despidos masivos, usando el SURE, Support Unemployment Risk Emergency. Es, eso sí, únicamente la primera línea de defensa, hasta que se logre definir un plan de reconstrucción más adelante. Por otra parte, ya en marzo, la Comisión lanzó su primera reserva de material médico de emergencias cuyo objetivo es recolectar mascarillas, respiradores y otros materiales para repartirlo a los Estados miembros más afectados por la pandemia. Pese a lo anterior, en la segunda semana de abril, poco antes del anuncio de la primera red de seguridad comunitaria, la Agencia Nacional Stampa Associata, ANSA, publicó los resultados de una encuesta en la que se encontró que solo el 14% de los italianos estaba satisfecho con las medidas tomadas por la UE. El 41% de los encuestados afirmó que la UE no había hecho nada por paliar la crisis hasta ese momento, y el 42% calificó lo hecho por el organismo como insuficiente. Además, el 64% de los encuestados dijo que considera que la pandemia tendrá un impacto negativo en el futuro de la UE. Esa misma semana, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que el riesgo para la UE es mayor que la crisis del euro de 2009, y que a pesar de que la ayuda de dicha organización a Italia es mayor que la de otros países, su percepción es crucial. Véase también referencias. Es crucial. Véase también referencias. Es crucial. Véase también referencias. Es crucial. Véase